Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la continuación de esta audiencia que habíamos celebrado la semana pasada y que precisamente para efectuar la cita de los testigos que en este día nos acompañan, fue necesario interrumpir la celebración de la audiencia para continuarla en esta fecha. En ese sentido, consulto a la colaboradora jurídica del caso si están presentes todas las partes que fueron debidamente citadas. Efectivamente, comisionada, están presentes ambas partes, tanto el ciudadano apelante Felipe Carranza como el apoderado del ente obligado del Ministerio de Salud, el licenciado Enrique Morán. Asimismo, se encuentran presentes en calidad de testigos ofertados por la parte apelante, don Carlos Martín y don Eric Ramírez, debidamente identificados y han exhibido previamente su documento. Muy bien, muchísimas gracias. En ese sentido, dado que esto es una continuación de la audiencia, vamos a continuar o proseguir con la misma desde el momento procesal en el que nos quedamos. Y esto es la recepción de la prueba testimonial que ya habíamos empezado y en esta ocasión con los testigos que hemos citado. Para ello, voy a darles unas indicaciones previas a los testigos. Señores testigos, en este momento ustedes han sido llamados a efecto de poder manifestar todo lo que ustedes conozcan respecto del caso que se les va a preguntar en esta audiencia. En ese sentido, están obligados a decir la verdad y para ello también los voy a juramentar conforme al artículo 305 del Código Penal a efecto de tomar su juramento o promesa de decir la verdad. Les leo el artículo 305 del Código Penal. Bajo el epígrafe de falso testimonio regula: el que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaran una falsedad u omitieran la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuera ejecutado en un proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Esto quiere decir que ustedes en este momento están obligados a decir la verdad porque están ante una autoridad administrativa y por lo tanto se les hace el juramento o la pregunta en ese sentido. Pregunto a ambos testigos que van a responder individualmente si juran o prometen decir la verdad ante esta autoridad administrativa. Lo juro. Sí, lo juro. Muy bien. En ese sentido, dado que la prueba testimonial debe de dar su testimonio de forma independiente, vamos a solicitarle en este momento al señor Ramírez que abandone esta sala, que se sitúe en la sala especial que se ha abierto para los testigos y que cuando se le indique, pues pueda nuevamente ingresar a rendir su testimonio. Por lo tanto, nos quedaríamos en este momento con el señor Martín Pérez para poder realizar el testimonio en esta ocasión. Bien, señor Martín Pérez, le voy a dar las indicaciones respectivas. En este caso, usted ha sido ofertado como prueba testimonial por el ciudadano apelante. En ese sentido, de conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 366, le corresponde hacer el interrogatorio directo al ciudadano apelante. Posteriormente, podrá interrogarlo el apoderado del ente obligado, el licenciado Morán Cáceres, y finalmente podría interrogarlo alguno de los miembros de este pleno. Entonces, en ese sentido, le voy a conceder la palabra al señor Felipe Carranza para que pueda realizar el interrogatorio directo. Muy buen día, estimados comisionados. Buen día al testigo Carlos Martín y al licenciado Héctor. Voy a iniciar el interrogatorio
quisiera la mayor precisión y simplificación en las respuestas. Y arrancamos. Carlos Martín, durante su periodo como director, ¿estuvieron los repositorios con el código disponible en una URL de acceso público, sí o no? Sí, sí, totalmente cierto. No todos los códigos fuentes de todos los sistemas, sin embargo, los identificados como prioritarios. ¿Por cuánto tiempo estuvieron disponibles? Es difícil precisarlo, pero por lo menos estuvieron 2 años, si no estoy mal, desde que publicamos gitlab.salud.gov.usb, que era la URL del repositorio de código público. ¿Los códigos de qué sistema se compartieron en este periodo? Vaya, el SIAP, Sistema Integrado de Atención al Paciente, fue el desarrollo principal de las 2 gestiones anteriores y que afortunadamente todavía sigue. Del Sistema de Información de Fichas Familiares. Quiero ver qué más. Del Sistema de Información georreferenciado. Si no estoy mal. Esos son los principales. Sé que el del ETAB también. Por lo menos esos 3, esos 4 estuvieron publicados. Pero creo que había alguno más. El SILIN, que era el de atención de emergencias. ¿Cuál fue la base legal para compartir dichos códigos? Digamos que hay dos cosas importantes. Primero, un decreto que se firmó en el año 2010 por parte de la ministra de Salud de entonces, María Isabel Rodríguez, en cuyo acuerdo ministerial se aseveraba y creo que el acuerdo sigue vigente. Habría que revisarlo, pero que no ha habido, por lo menos que yo sepa, una disposición en contra. Que todo el código fuente, o por lo menos todos los sistemas que fueran desarrollados por parte del Ministerio de Salud, pues serían licenciados bajo GNU GPL versión 3 o posteriores. Eso no quiere decir explícitamente que deban ser publicados, porque es una decisión al final de cuentas del autor, en este caso pues de la máxima autoridad que representa al Ministerio de Salud como propietario de esas obras. Sin embargo, de manera implícita, pues si tú estás utilizando una licencia libre, pues el propósito que tienes para usarla es precisamente compartir esas herramientas y que sean de beneficio de la ciudadanía en general, ¿no? Y de otras instituciones del gobierno o incluso de la empresa privada. Ese era, digamos, el principio moral a la hora de utilizar este tipo de licenciamiento. Entonces, esa era una de las partes importantes, ¿no? Que no se desarrollara software privativo, sino que se desarrollara software bajo licenciamiento libre y eventualmente pues la posibilidad de publicarlo. Luego, por supuesto, como he medio mencionado, hay una decisión pues ideológica que afortunadamente fue planteada ante las autoridades, primero ante María Isabel Rodríguez, luego ante Violeta Mengíbar, después ministra de Salud. Y ambas, bueno, Violeta, digamos, nunca dijo ni sí ni no, pero por lo menos no contravino lo que había dispuesto María Isabel en este sentido, ¿no? De que en cuanto si los sistemas tuvieran cierta robustez o fueran suficientemente completos como para poder ser publicados, pues así fuese. Y la decisión que me competía a mí, que era coordinar el trabajo para crear este repositorio público, aparte propiamente del desarrollo de los sistemas referidos, pues llegado el momento, pues se tomó la decisión técnica de poner a disposición estos códigos fuentes para que el público los pudiera evaluar y se evidenciara, por supuesto, la capacidad que el Ministerio de Salud tenía y su propio personal técnico. Solo ha mencionado el decreto 2010, Carlos. ¿Tiene algo que decir sobre los lineamientos técnicos? Ah, sí, por supuesto. Es que del decreto, pues obviamente una cosa es hacer un acuerdo ministerial y otra cosa es cómo operativamente eso se lleva a cabo. Y
los acuerdos que se tomaron, no solamente el de uso y creación de software libre, sino también el de creación de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, derivaron obviamente en una renovación de la normativa aplicable y los lineamientos técnicos para la administración y desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, bla, 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 efectivamente pues disponían cómo las diferentes herramientas tenían que desarrollarse respetando el licenciamiento libre y eventualmente pues la publicación. ¿Compartió usted dichos códigos el año pasado en respuesta a solicitudes de información a la ciudadanía? El código fuente estuvo publicado en el GitLab, así que estaba a disposición de la ciudadanía. No todos los sistemas, por cuestiones que eventualmente en este proceso se estuvieron ventilando desde el punto de vista de la eventual vulnerabilidad que algunos de los sistemas podían tener a la hora de ser expuestos, pero aquellos que considerábamos que estaban suficientemente maduros, pues sí, efectivamente estuvieron a disposición de toda la ciudadanía. Vuelvo a preguntar. Sí. ¿Usted dio respuesta mediante solicitudes de información sobre estos códigos fuentes? Sí, en el proceso que de hecho iniciaste tú, se planteó de manera bastante vehemente que era necesario tener acceso a código fuente y se respondió con el código fuente. Bueno, de hecho, algunas preguntas si estaba publicado y bueno, pues algunos de esos códigos estaban publicados en el repositorio público y otros estaban publicados en el repositorio interno porque publicados internamente estuvieron, obviamente. Externamente, pues algunos no. Y sí se respondió. Enumere los 3 principales riesgos a los que se pudieron exponer los datos de los pacientes cuando usted compartió los URLs. No, los datos no se pueden poner en riesgo. Los sistemas de información tienen suficientes capacidades como para poder mantener la confidencialidad de la información que se administra en ellos. Sin embargo, siempre es una cuestión delicada a la hora de exponer sistemas de información o el código fuente, en la medida que puede haber personas inescrupulosas que investiguen cómo son los mecanismos que de alguna manera se utilizan para proteger el acceso y pues a través de ese estudio pudieran intentar acceder a los sistemas de información en producción y extraer la información, en este caso confidencial, de la más privada posible, que es la información de la salud de los pacientes, ¿no? Entonces, el hecho de exponer el código fuente no tiene por qué necesariamente ser algo peligroso y por tanto, pero sí tiene que estar sujeto a una valoración técnica para tener digamos, la certeza de que no va a haber ningún tipo de vulnerabilidad o que eso no va a ser relativamente fácil para alguien que desee extraer la información, ¿verdad? Así que creo que con eso respondo la pregunta. Durante su gestión, ¿se dio de baja al sistema de atención al paciente en el repositorio GitLab? No. No, señor. El día 30 de junio, que fue mi último día al cargo de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, el 30 de junio de 2019, el GitLab estaba funcionando y arriba, y durante un tiempecito más estuvo también. Me imagino, lamentablemente, la nueva gestión tomó la decisión de darlo de baja. Algo verdaderamente lamentable. Enumere las 3 principales características que deben de tener los códigos fuente para ser compartidos. Bien. Lo más importante desde el punto de vista legal es el licenciamiento. Sin unos términos de licencia es absolutamente imposible para cualquier ciudadano o para cualquier persona física o jurídica poder hacer uso del código fuente que se encuentre. En ese sentido, la licencia pues debe ser explícita y en el marco, en el contexto de este proceso, de hecho, fue algo que tú señalaste y que fue subsanado. El hecho de no tener acompañado el código fuente con su respectiva licencia, definitivamente fue una cosa importante.
El código per se debe estar disponible, ¿verdad? Como segundo punto. De nada sirve decir yo publico el código fuente si después no se puede acceder. Y bueno, en algunos casos pues efectivamente se pudo hacer. Y quizá el otro punto importante, sobre todo a efectos de protección jurídica, es contar con el registro, ¿verdad? Aunque no es imprescindible, pero sí es relevante contar con el registro de la propiedad intelectual, del código fuente, a efectos de poder dirimir algún tipo de controversia posterior, porque definitivamente esta obra, los códigos fuente, los sistemas de información son obras y están protegidos por la ley de propiedad intelectual. En ese sentido, cualquiera puede obtenerlos cuando están publicados, pero debe respetar las condiciones expuestas en la licencia que acompaña la obra. Y luego pues puede haber algún tipo de abuso de esa obra, y por tanto el propietario, en este caso el Ministerio de Salud, era muy importante que tuviera la capacidad de poder presentar ante cualquier autoridad administrativa o jurídica el depósito en el registro de la propiedad intelectual para poder demostrar que efectivamente se estaban vulnerando los términos de licenciamiento. Ahora, yo nunca estuve muy satisfecho con este elemento, en la medida en que la licencia utilizada, que es la más conocida desde el punto de vista de software libre, pues en nuestro marco jurídico no tiene una validez propia, ¿no? Se intentó en el periodo anterior pues promover la creación de una licencia libre propia, adecuada para el marco jurídico salvadoreño, pero no se pudo, o no llegó a tiempo. Pero bueno, ojalá que no dentro de mucho así suceda, porque es muy importante, ¿verdad? Que el código de los sistemas que sean publicados pues tenga todos los amparos necesarios para poder ser defendidos sin ningún tipo de obstáculo en caso de algún tipo de proceso judicial. No tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas del licenciado Morán Cáceres como representante del ente obligado. Recordarle que sus preguntas deben de ser conforme al artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil y obedecer a la forma de un contrainterrogatorio, es decir, ser preguntas puntuales y en este caso también preguntas cerradas. Así que le concedo la oportunidad al licenciado Morán Cáceres. Muchas gracias, comisionada. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está, Salud? Pues aquí, gracias a Dios, todo bien trabajando. Un gusto saludar. Igualmente. Ingeniero Martín, recuerdo que en otras etapas de este proceso, cuando usted todavía fungía como director de la DETIC, usted mencionaba que los códigos fuentes no son información. ¿Esto es así? ¿Usted mantiene esa postura? Por supuesto. No podemos confundir una obra con información. No son similares, no son objetos de la misma entidad, ni siquiera están sujetos a la misma legislación. Esa es mi opinión. Otra cosa es que uno pueda después opinar o recomendar que esas obras que de alguna manera son encargos o están financiadas a través del presupuesto que la ciudadanía ofrece a través de sus impuestos o de préstamos internacionales, como es en gran parte el caso del Ministerio de Salud, deba moral, éticamente estar publicado y ser compartible, pero de alguna manera una obra intelectual es una cosa y otra son los datos o la información. Creo que la distinción, la naturaleza de un objeto intangible en este caso es bastante diferente. Esa es mi opinión. Gracias. Partiendo entonces de la premisa que los códigos fuente no son información, ¿podría explicarnos entonces qué es un código fuente? Claro, con muchísimo gusto. El código fuente son, a efectos prácticos, un escrito que es interpretado por una computadora para producir una herramienta informática a través de la cual se procesan datos y se produce información.
¿sí? El código fuente es el elemento fundamental para que los equipos informáticos puedan hacer la labor que les corresponde. En tal sentido, tienen que ser desarrollados generalmente por personas humanas, algunas partes pueden ser automatizadas, pero al final de cuentas ese código fuente es ese elemento que produce la utilidad de un equipo informático. Gracias. Usted mencionó hace un momento en las respuestas que le brindó al ciudadano apelante que la institución o quien desarrolle estas obras a partir de los códigos fuentes debe asegurarse que no existan vulnerabilidades. Usted como director que fue, como conocedor de los sistemas informáticos del ministerio, ¿podría decirnos si existen vulnerabilidades en esos sistemas que podrían ser aprovechadas por una persona con conocimientos de informática para acceder a la información confidencial que se resguarda? Es una buena pregunta. Todos los sistemas, absolutamente todos, son vulnerables, per se, porque no hay nada perfecto. Y siempre hay incluso condiciones que no se corresponden exclusivamente con el código fuente de ese sistema, sino que responden a problemáticas derivadas de la infraestructura sobre los cuales ese sistema trabaja, el sistema operativo, el gestor de base de datos, el sistema servidor web, etcétera. En particular, con respecto a los sistemas que eventualmente fueron publicados, cuando se hicieron las evaluaciones respectivas y se consideró que no existía un riesgo alto, o por lo menos suficiente riesgo como para poder no ser publicados. En algunos otros casos el riesgo era efectivamente alto y por eso no fueron publicados, ¿verdad? Porque fueron a lo mejor sistemas que se han desarrollado hace mucho tiempo, que utilizan pues algunas librerías muy antiguas que ya no tienen soporte y que no han podido ser migrados a nuevas tecnologías, pues tienen que tener un cierto tiempo, una reingeniería, una refactorización para que efectivamente puedan gozar de la calidad o digamos de la robustez necesaria para poder ser expuestos. Los sistemas que se publicaron efectivamente pues tenían suficientes capacidades, estaban defendidos dentro de una intranet institucional, o los que estaban expuestos en internet no tenían información confidencial que en caso de algún tipo de vulnerabilidad pudieran poner en riesgo los datos confidenciales que se albergaban, y en ese sentido pues no había ningún riesgo a la hora de publicarlos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ETAP, pues estamos hablando de un sistema que almacena información estadística procesada, que ya no cuenta con ningún tipo de dato personal, sino que han sido anonimizados previamente los datos. Entonces, si alguien explota el sistema, pues bueno, ningún problema, se repara, pero no se arriesga la información, como podría ser el caso, por ejemplo, de los sistemas de vigilancia epidemiológica, el sistema de morbimortalidad, o en el caso del SIAP, que es el sistema de expediente clínico electrónico, que es el más delicado indudablemente, pero que tenemos la fortuna en El Salvador de que es de reciente creación y por tanto está sujeto a criterios de calidad y al uso de herramientas actualizadas, y como le digo, pues con algunos mecanismos que garantizan la defensa en el acceso a ese sistema, ¿verdad? Entonces no había tanto problema a la hora de publicarlo. De hecho, afortunadamente, con todos los sistemas que en algún momento fueron publicados en GitLab, no tuvimos mayor inconveniente, ningún tipo de vulnerabilidad ni nada que se pudiera destacar, ni interna ni externa. Gracias, ingeniero. Una pregunta más. En este proceso, el objeto de la controversia ha quedado delimitado a nombres de sistemas informáticos, listado de todos los sistemas informáticos existentes a nivel central y de todas las dependencias en ambiente de producción, indicando nombre del sistema, URL del repositorio que aloja el código fuente del sistema, software libre o de código abierto. O sea, Iván, lo que el ciudadano está solicitando son todos los sistemas informáticos, los códigos fuentes de todos. Existiría al proporcionarle al ciudadano, o si el instituto ordenase en su resolución definitiva la entrega de esos códigos fuentes de todos
los sistemas informáticos, existiría el riesgo de que el ciudadano con los conocimientos de informática que él posee pudiera acceder a los datos personales confidenciales de los pacientes? Sí, por supuesto, sobre todo de algunos sistemas que están verdaderamente obsoletos y que no pudieron ser renovados en su momento. Claro. Gracias. Claro, porque no sobre todo, quiero aclarar, ¿verdad? Algunos de esos sistemas, lamentablemente, por las condiciones de infraestructura de telecomunicaciones que tiene el Ministerio, están expuestos en Internet. Entonces, no es solamente el riesgo de que el ciudadano en particular, solicitante, tenga acceso y tenga la voluntad, que sin duda no tiene, de explotar esas vulnerabilidades. Simplemente que si él tuviera algún tipo de riesgo o alguna vulnerabilidad y ese código fuente fuese, digamos, compartido más allá de él, ahí las cosas se pondrían verdaderamente complicadas para el Ministerio de Salud. Cuando uno publica código de fuente, es algo muy bueno, buenísimo, y debería ser general para todo el Estado. Sin embargo, hay que hacerlo con la precaución del caso. Esa es mi opinión. Bueno, gracias. No tengo más preguntas para el testigo. Muchas gracias. Consulto a alguno de los comisionados, en especial el comisionado instructor, si tiene alguna pregunta que realizar al testigo. No tengo ninguna pregunta. Muy bien. En mi caso sí tengo unas aclaraciones que quisiera que me realizara el testigo. Con gusto. Bien, usted ha hablado y manifestó literalmente que no necesariamente existe riesgo de revelación de los datos. ¿Por qué establece, digamos, esa excepción? Porque no lo absolutizó, sino que dijo no necesariamente. ¿Por qué es que se hizo esa, digamos, como excepción? Bueno, primero porque hay sistemas que no tienen datos confidenciales. Me exponía, hay sistemas que solamente procesan datos estadísticos y por tanto no hay ningún riesgo de exposición de datos personales. Eso para empezar. Luego hay otros sistemas que no están expuestos, que se utilizan en una intranet, es decir, que no cualquiera puede tener acceso a ellos, que incluso algunos sistemas que están, cuyo acceso está validado por medio de certificación. O sea, que tienes que presentar un certificado firmado por la propia institución que está instalado previamente en el navegador para que puedas simplemente ver la pantalla de login. ¿Cuál es el riesgo de que haya fuga o una brecha, una vulnerabilidad en ese sistema? Es prácticamente mínimo, ¿verdad? En ese sentido, con toda honradez, hay sistemas que no tienen ningún tipo de problema a la hora de ser compartidos, su código fuente, pero hay otros sistemas que sí. Entonces no se puede generalizar, no se puede absolutizar. Hay que hacer una evaluación que le corresponde al propietario, al que está al frente técnico de cada sistema, decir sí, este sistema es compatible o este sistema debe ser protegido. Muy bien, y también deseo una aclaración en la última intervención que tuvo a raíz de la pregunta del licenciado Morán Cáceres, en cuanto al riesgo de compartir esto directamente con el ciudadano apelante. Pregunto, ¿se ha tenido algún antecedente de riesgo informático por compartir información con el ciudadano apelante? No. ¿Y entonces en qué se basa, digamos, esta aseveración? Es un riesgo genérico en realidad, porque cualquier persona que tiene en sus manos el código fuente de un sistema de información que está expuesto en Internet y por tanto accesible a cualquier persona en el mundo, si ese código fuente escapa de la administración del ciudadano y es expuesto en Internet, en otro foro o en cualquier lugar, sin conocimiento o con conocimiento de él, entonces pondría en peligro la protección digamos que tiene en este momento el Ministerio para que esos datos personales no sean expuestos. ¿Sí? Igual que no se puede garantizar la robustez total de un sistema informático, tampoco se puede garantizar la robustez total de la instalación de cualquier persona que eventualmente puede ser víctima de un crack. ¿Verdad? Es raro, ¿verdad? Sobre todo alguien que tiene conocimientos informáticos que esté expuesto o que de alguna manera sufra, pero hemos visto que hasta la gente más experta en cualquier momento pues puede ser víctima de un fraude y serle extraído información que en este caso pues pondría en riesgo
a la población que de alguna manera tiene sus datos almacenada en el Ministerio de Salud. Sería un poco indirecto, ¿verdad? Obviamente, que el Ministerio le da el código fuente a Felipe Carranza y Felipe Carranza sufre un problema de seguridad en su computadora donde tenía almacenada la información. El código fuente del sistema del Ministerio acaba posteado en un foro de crackers y de repente esos crackers, que son obviamente gente que de alguna manera tiene la voluntad, ahí sí, para poder craquear y demostrar sus capacidades de cracking, entran al ministerio y extraen información pues tan delicada como de la enfermedad que pueda tener una persona. Ahí sí, las cosas se pondrían delicadas. Como les digo, es muy indirecto, pero el riesgo existe. Y esta situación de que pueda ser, digamos, puesta a conocimiento de un cracker ya se ha dado con antelación en el momento que usted estuvo, ¿fue suscitado, digamos, alguna cuestión como esta? Ay, afortunadamente no. La verdad es que siempre, mire, cuando uno asume un puesto como este, la verdad es que siempre está muy preocupado. Yo personalmente siempre estuve muy preocupado, sobre todo conociendo las debilidades de algunas de estas herramientas que les he mencionado, de tener alguna brecha y bueno, recomendaciones, todos los años se hacían recomendaciones y peticiones del máximo volumen posible para que estos sistemas legados fuesen reemplazados, pero lamentablemente la inversión que hay que hacer para poderlos reemplazar generalmente no es algo que esté accesible o que sea de alguna manera del entendimiento apropiado de parte de las máximas autoridades de la institución. Entonces, la verdad es que siempre es una preocupación, pero afortunadamente nunca tuvimos una brecha. Y quizás una última pregunta en ese mismo sentido, es decir, no hubo ningún riesgo, pero usted ha declarado sí. que... Riesgo sí. No hubo ningún hackeo o ningún... Hackeo no. Pero sí habían sido compartidos los códigos fuentes con anterioridad. No de todos los sistemas, solo de aquellos que consideramos que eran seguros. Ok, bueno, me queda claro, muchas gracias. Los que eran inseguros, no. La comisionada Lidwina Escobar me está indicando que desea hacer una pregunta. Con gusto. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en esta audiencia. Yo solo una consulta al testigo, ingeniero. Cuando usted dice algunos de los sistemas, digamos, eran más seguros de los que usted tuvo conocimiento en ese momento, ¿cuáles, si nos puede nombrar, digamos, cuáles eran los sistemas que tenían como mayor margen de seguridad para que ustedes en aquel momento tomaran la decisión de publicar el código fuente? Con mucho gusto, claro que sí. Básicamente todos los sistemas que cuyo desarrollo fue iniciado a partir del 2011, 2012 y que ya empezaron a trabajar bajo estándares modernos de desarrollo y con plataformas o con tecnologías actualizadas. El Sistema Integral de Atención al Paciente, lo he dicho, el ETAP, el SIF, el GEO, eran sistemas que tenían esas características y que además eran propiamente desarrollos iniciados recientes y por tanto podían ser compartibles. No la escuchamos. Si hay alguna consulta adicional. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, okay. ¿Los demás comisionados? No. Muy bien, entonces con esto damos por concluida su intervención. En ese sentido, pues le agradecemos mucho. Si quiere continuar, pues el seguimiento de esta audiencia, pues esta está siendo transmitida por medio de Facebook Live, por lo tanto, pues ahí puede sintonizarla. Por el momento, pues ya se puede desconectar de esta sala y le agradecemos pues su presencia acá. No, el agradecimiento a ustedes y bueno, un saludo muy grande a todo el personal del instituto. Muchas gracias. Con gusto. Vamos a darle la indicación, Sarita, al próximo testigo para que se apersone a la sala. Sí, ahorita. Ahorita ya se incorpora.
Muy buenos días, señor testigo. Buenos días. Buenos días. Bueno, le voy a dar unas indicaciones generales. Usted ya fue juramentado y por lo tanto en este momento ya le corresponde brindar su deposición respecto de este caso. Le voy a indicar el orden. De conformidad a la ley, la persona que lo ofrece, en este caso el ciudadano apelante, es quien debe de empezar el interrogatorio y posteriormente va también a poder interrogarlo el licenciado Morán Cáceres, que es quien representa al ente obligado. Finalmente, los comisionados o las comisionadas van a poder realizar las preguntas de índole aclaratorio a su persona. Con ello, pues ya vamos a haber cumplido todas las fases para su deposición y posteriormente, pues ya va a poder darle continuidad a esta audiencia por medio de Facebook Live, si es que así lo desea hacer. Pero por el momento vamos a empezar entonces con las preguntas del ciudadano apelante. Para ello le doy la palabra al señor Carranza Flores para que pueda realizar el interrogatorio. Quizás nada más recordarle que debe de tener encendida su cámara para que podamos este pleno pues, observarlo. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias. Muy buen día, Eric Ramírez. Buenos días. Voy a hacer unas preguntas, tratando de ser lo más específico y puntual, y pido a su parte también dirigirse de la misma manera. Durante su periodo como director de Gobierno Abierto, se compartieron los repositorios del MinSal en un concurso internacional con los códigos disponibles con una URL donde estaban los códigos disponibles, ¿sí o no? Hasta de mi conocimiento no. Y solo para aclarar, mi puesto es director de gobierno electrónico, no de gobierno abierto. Ok. No se publicaron entonces los códigos en ningún concurso internacional bajo su gestión. No tengo conocimiento si lo habrán hecho. Instrucciones desde presidencia no se dieron para eso. Ok. Usted, como experto en seguridad en redes y software público, puede enumerarnos las 3 principales características para que un software pueda competir en un concurso internacional como son los ExcelGo, patrocinados por el BID y la OEA. Sí, me dice tres criterios. Que sean de impacto a la población, que sean reutilizables en otros contextos. Perdón, ¿puede repetirlo, no? Número 2, que sean reutilizables en otros contextos o replicables en otros países. Y que la institución esté dispuesta, quien lo creó, que esté dispuesta a apoyar a su implementación en otro sitio. Ok. ¿Cuáles son las bases legales para estos concursos internacionales? Realmente, base legal no sabría referirme. Es un concurso y la gente lo hace de buena fe y de alguna forma por ganar visibilidad del esfuerzo que se ha hecho en el país. Entonces, en la medida que nuestras instituciones tienen soluciones que son exitosas y las muestran a otros países y otros países consideran que son de valor, de alguna forma eso nos ayuda como país a ganar visibilidad. Entonces, no hay ninguna ley que nos obligue a hacerlo, pero sí es una forma de fortalecer la institución, pues, y el trabajo, y dar a conocer el trabajo que se está haciendo.
a través de la red GEAL, que entonces me puede decir si existe, sí o no, algún convenio internacional que tenga que ver con las bases de estos concursos. No hay ningún convenio. En todo caso son concursos, entonces son convocatorias y cada país decide si tiene algún producto que le gustaría mostrar, si cree que es lo suficientemente maduro como para que otro país lo pueda utilizar, y si tiene la capacidad de ofrecer toda la documentación y apoyar para que se implemente en otro sitio. Todo eso implica mucho trabajo, entonces sí no es siempre, por eso la mayoría de los países no hay mucha oferta de soluciones que compitan en esos concursos, y es un poco complicado. Solo Le volviendo... solicitaría al testigo si puede acercar un poco más al micrófono, porque de repente hay momentos en que se me dificulta escucharle. Para la siguiente respuesta, por favor. De acuerdo. Rectificando, solo para que quede clara la primera pregunta que le hice. Si durante su periodo como director de gobierno electrónico se compartieron los códigos, las URLs de los códigos del MinSal en un concurso internacional llamado ExcelGov. Es posible que lo hayan hecho, igual que otras instituciones, a título propio. De nuevo, no es una instrucción que se haya dado de presidencia. Estos son concursos y cada institución evalúa si tiene capacidad de participar. Ok, no tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Le voy a conceder en este momento la palabra al licenciado Morán Cáceres para que, de conformidad al artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil, elabore su contrainterrogatorio al testigo. Gracias, comisionada presidente. Buenos días, ingeniero Ramírez. Quisiera que me respondiera unas preguntas. ¿Podría primero que todo explicarnos qué es un código fuente, por favor? El código fuente es el código, el texto que se escribe en un lenguaje de programación determinado, que al ser interpretado por una computadora lo convierte en una aplicación de utilidad para un usuario final. Entonces, todas las aplicaciones que usamos, Windows, esta misma aplicación de videoconferencia, atrás hay un código fuente que alguien o algún equipo lo escribió para que pudiéramos usarlo. Gracias, testigo. ¿Podría ahora explicarme qué es un código fuente de software libre o de código abierto? El software de código abierto son esfuerzos comunitarios que tratan de resolver un problema de utilidad para una comunidad específica. Y esa es una modalidad de desarrollo que tiene ya varias décadas de existir y nos ha permitido hacer bastantes avances. Por ejemplo, las páginas web, los primeros sistemas de páginas web, conocidos como servidores web, son de acceso abierto. Entonces yo puedo obtener un servidor web de código libre que ha sido construido por una comunidad, no le pertenece a nadie, sino que fue un grupo de gente quien lo construyó, les pertenece a todos, y yo lo puedo tomar, instalarlo, hacerle cambios y utilizarlo sin ninguna restricción. Gracias. El software libre sirve o le ha servido al Ministerio de Salud para desarrollar los sistemas informáticos, ¿verdad? La pregunta puntual, el hecho de que los sistemas informáticos hayan sido desarrollados con software libre, ¿significa que el Ministerio está obligado a publicarlos o a proporcionárselos a un ciudadano que lo solicite? Yo diría que no,
debido a que, como les mencionaba, el producto base le pertenece a la comunidad. Si yo obtengo una copia, por ejemplo, supongamos que Windows fuera gratis y fuera comunitario, y hay un equipo de gente que lo diseñó y lo construyó, yo puedo descargar Windows, pero yo, Eric Ramírez, al tenerlo en mi máquina, yo voy a escribir ahí mis contactos, voy a escribir cosas que me pertenecen a mí. Entonces, mi versión de Windows ya no le pertenece a esa comunidad que construyó Windows, sino que me pertenece a mí. Y el hecho de que yo lo entregue a terceros, obviamente implica riesgos. Entonces, si bien es cierto, el producto base es libre y continúa siendo libre, todos los productos que haya podido usar el Ministerio de Salud para hacer sus desarrollos, entiendo que son libres y están disponibles en Internet. Cualquier persona los puede descargar. Pero las versiones que tiene ya modificadas, el Ministerio de Salud, a las cuales ha hecho modificaciones y donde ha agregado información delicada, eso ya es propiedad de ellos, de una forma que no se puede compartir. Pues. Gracias, ingeniero. Una pregunta más. En el caso en particular que se está ventilando ahorita en el instituto, el objeto de la controversia se ha delimitado, y que es lo que el ciudadano apelante está solicitando, a nombres de sistemas informáticos, listado de todos los sistemas informáticos existentes a nivel central y de todas las dependencias en ambiente de producción, indicando nombre del sistema, URL del repositorio que haga el código fuente del sistema, software libre o de código abierto. El ciudadano está solicitando todos los sistemas informáticos. Existen sistemas informáticos en el Ministerio de Salud que almacenan información confidencial de pacientes, y no solo del Ministerio de Salud, sino de otras instituciones como el Seguro Social, Bienestar Magisterial y Sanidad Militar. Si el Ministerio le brindase al ciudadano apelante los códigos fuentes que está solicitando, él, con sus conocimientos de informática, podría acceder a la información confidencial de los pacientes. ¿Existiría ese riesgo? Sí, no solo eso, o sea, es como les mencionaba, una vez que yo descargo el software, yo empiezo a modificarlo para mi ambiente específico, y ahí puede haber información de cómo está conectado con otros sistemas, de contraseñas, de direcciones, de cosas que son muy particulares del ambiente en donde se está ejecutando. Por eso les mencionaba que si bien el código base es libre, ese está disponible para cualquier persona en Internet. Y así como el ciudadano cualquier persona lo puede obtener desde Internet, y eso está bien. Pero una vez yo lo descargo y lo modifico, ya se convierte en propiedad intelectual de alguna forma mía. Que no quiere decir que yo pueda limpiarlo y tomar el cuidado de no exponer datos sensibles y regresarlo a la comunidad y contribuir. Eso es posible, pero no es lo que está haciendo el MinSal, porque obviamente el negocio de MinSal no es contribuir a la comunidad en el sentido de desarrollar software, sino tratar de crear servicios públicos aprovechando este software libre. Gracias, no tengo más preguntas para el testigo. Muchas gracias. Permíteme un momentito. Muy bien, en este momento le voy a consultar a las comisionadas y al comisionado que me acompañan si tienen alguna pregunta de índole aclaratoria para poderla realizar al testigo. Sí, yo tengo una. No tengo. Comisionada Mena, adelante. Sí, tengo una pregunta para el testigo. Como él ha dado como una afirmación diciendo que no se puede entregar la información porque corre un riesgo, entonces mi consulta sería,
si sabe de algún antecedente que haya existido un riesgo en darle la información al apelante. Le solicitaría al testigo que encienda su micrófono. Perdón. Si entiendo su pregunta, me consulta si conozco algún precedente de riesgos al entregar información. La verdad no puedo citar nada puntual. Creo que es un tema más de sentido común. Es como que usted me diga, usted en su máquina es una Mac, el sistema Mac lo puedo ver en cualquier lugar, por ende, déjeme ver su máquina. O sea, no quiere decir que porque usted vaya a entrar a una tienda Mac y pueda ver lo que está ahí, tenga derecho a ver mi Mac, porque obviamente en mi máquina yo ya tengo cosas personales. Entonces es un tema de sentido común. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comisionado o comisionada? Bien, de mi parte tampoco existirían preguntas, así que vamos a nuevamente agradecerle al testigo por su comparecencia este día y de quererle dar seguimiento a la presente audiencia, como se lo había anunciado con anterioridad, pues puede seguir la transmisión en este momento vía Facebook Live. Le solicitaríamos entonces que abandonara la sala. Muchas gracias. Gracias, adiós. Bueno, siendo que se ha producido ya toda la prueba testimonial que se había aceptado por este pleno de comisionadas y comisionados, vamos a conceder la palabra para que puedan hacer sus respectivos alegatos. En ese sentido, le voy a conceder la palabra en primer lugar al apelante, al ciudadano Felipe Carranza Torres, para que pueda hacer su alegato inicial, para lo cual le vamos a conceder un espacio de aproximadamente 10 minutos. Posteriormente, le voy a dar en igual sentido la palabra al apoderado del ente obligado, para luego ya concederles la última intervención, que es la del alegato final. Entonces, en este momento, para el alegato inicial, le doy la palabra al ciudadano apelante. Sí, soy. ¿Me escucha? Buenos días nuevamente. Voy a iniciar mi alegato y este se basa principalmente en la parte legal de que nos compete, que es la información pública. Yo quisiera referirme primeramente a lo que establece las directrices del Ministerio de Salud. Y esto lo podemos ver en el lineamiento técnico, ¿sí? El lineamiento técnico es en la forma, o sea, ahí está legalmente cómo se tienen que hacer las cosas. Y voy a leer en el poco tiempo que tengo, pero siento que es demasiado vital que todos estemos en sintonía con esto. En la página 19 del lineamiento técnico dice: en cuanto a la licencia de los sistemas de información y aplicaciones desarrolladas por la DETIC, esta deberá estar bajo licencia GNU GPL versión 3 o compatible con ella, que permita, esto es importantísimo, a otras personas físicas o jurídicas estudiar, utilizar y adaptar la herramienta a sus necesidades, así como la publicación de estas modificaciones bajo los mismos términos libres, tales como las licencias que se han hecho que no tuvieron estas herramientas. Esto es clave, o sea, el lineamiento, que es con lo que se construyó a partir del 2012, especifica de que se puede compartir con personas físicas
o jurídicas para que estudien, utilicen y adapten la herramienta. Además, en la página 28 dice que es de obligatoriedad y es responsabilidad de todo el personal que utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en el MinSal darle el cumplimiento a los presentes lineamientos. En caso contrario, se aplicarán sanciones establecidas en la legislación administrativa respectiva. Con esto dejo claro de que hay un fundamento bajo el cual se crearon los sistemas del MinSal, ¿verdad? Y ya va implícito desde la concepción del sistema que tienen que ser compatibles con la ciudadanía. Eso es lo que está legislado, eso es lo que tiene el lineamiento y por ende se parte con eso, ¿verdad? Además, los sistemas han estado, parte de ellos, públicos, pero quiero aclarar que dentro de toda la data, dentro de toda la data de los pacientes, el sistema que ya cumplió y tiene toda la información privada, tal como lo dice en el Excel Gov 2018, que el sistema SIAP es el sistema informático que realiza la función del expediente electrónico, a través del cual se gestiona la información de los pacientes que consultan en los diferentes niveles sanitarios del Ministerio de Salud, ¿verdad? Es decir, ahí están todos los datos, ¿verdad? Y eso, o sea, ese sistema maneja todos los datos. Ese sistema, sus códigos fueron ya puestos en internet, durante, según tenemos, más de 2 años, ¿verdad? Aproximadamente. Es decir, participaron en concursos internacionales, esas URLs ya circularon por el internet, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos de que hay solicitudes de información pública entregadas por Carlos Juan Martín Pérez, ¿verdad? El 29 de abril del 2019, donde incluye manuales de instalación, o sea, la URL donde se pueden bajar los manuales, el código fuente de la última versión, y aquí lo cita, gitlab.salud.gov.cu, explicaciaps. Aquí están el corazón de todo el sistema de salud. Sus pacientes son manejados por este sistema y estos códigos fuentes han sido compartidos desde hace 2 años. Es decir, que si se compartió todo, bueno, lo más importante, ¿verdad? Bajo una justificación de que desde 2011 se tienen que desarrollar sistemas que puedan compartirse con la población, ¿verdad? No hay objeción alguna para que todos los demás, todos los sistemas, tal como lo dice el lineamiento, sean de uso para la población o cualquier persona jurídica. Básicamente esa es mi primera intervención y gracias por su atención. Muchas gracias al ciudadano apelante. En igual sentido, como lo anuncié, le voy a conceder la palabra al licenciado Morán Cáceres para que pueda realizar su intervención en el alegato inicial. Muchas gracias, comisionada presidente. Bueno, pues yo iniciar mi intervención primeramente manifestando pues que como Ministerio de Salud nosotros estamos conscientes de la obligación que tenemos como ente obligado, pues, valga la redundancia, de poner a disposición de los ciudadanos la información de carácter público que esté en poder de la institución, ¿verdad? Nosotros considero que somos una institución cumplidora de la ley, siempre lo hemos sido,
De hecho, pues, en el presente caso, pues, para no ir muy lejos, de 11 requerimientos que el ciudadano hizo a la institución, se le han entregado toda la información. De 10 de esos 11 requerimientos, nos hemos quedado finalmente, pues, como objeto de controversia con esto de los sistemas informáticos del ministerio. Esto, pues, no quiere decir, pues, que el ministerio se esté oponiendo a entregar información solamente por el hecho de oponerse, ¿verdad? De ninguna manera. No obstante, pues, ustedes, conocedores de la ley, saben, pues, que uno de los fines que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 3, se encuentra, pues, en el literal H, proteger los datos personales en posesión de los entes obligados y garantizar su exactitud. Esto, pues, significa que, si bien es cierto, pues, prevalece el principio de máxima publicidad, ¿verdad? Pero existen excepciones, y estas excepciones considero yo que han quedado plenamente establecidas en el presente caso, ya que, como ustedes lo han podido ver, pues, el desfile probatorio, todos los testigos han sido contestes y unánimes al afirmar que sí existe riesgo. Se pondría en riesgo información de carácter confidencial, como ya lo he mencionado en diferentes ocasiones en este proceso. Existe información de pacientes, datos confidenciales como son su estado de salud, padecimientos de enfermedades, que no se pueden poner a disposición del público, o facilitar vías o herramientas para que una persona particular pueda tener acceso a esos datos, ¿verdad? Como lo es en el presente caso, en los sistemas que contienen o que almacenan esa información confidencial, y que son algunos de los cuales el ciudadano apelante está solicitando que se le entreguen, ¿verdad? Esos códigos fuentes, con los cuales, con los conocimientos de informática que él posee, podría, ya lo dijeron todos los testigos, podría tener acceso a esa información. No obstante, pues, antes de eso yo quisiera partir del hecho que hemos sostenido como institución, y así lo han confirmado los testigos. En primer lugar, nosotros estamos obligados a proporcionar información de carácter público, pero primeramente ha quedado establecido en este proceso que lo que el ciudadano está solicitando no es información. Ya un testigo lo mencionaba anteriormente, que un código fuente no es información, que son fórmulas, son combinaciones de comandos que permiten, o que en lenguaje de computadora, acceder a sistemas informáticos, en este caso los sistemas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, partiendo de la premisa de que no es lo que el ciudadano está solicitando, no es información, tampoco podríamos hablar, en este caso, pues, que se trate de información de carácter público. O sea, si no es información, mucho menos es información pública. Y si no es información pública, no estamos obligados como ministerio a proporcionarlo, ¿verdad? Desconozco, pues, en el pasado, las cosas, los códigos que el ciudadano dice que estuvieron publicados, realmente no desconozco las razones por las cuales fueron publicados, si es que así lo fueron, y ya lo mencionaban los testigos, el riesgo siempre estuvo presente o ha estado presente, ¿verdad? De que pueda alguien hackear esa información, no solo, pues, alguien de fuera que le pueda hackear su sistema, su equipo, pues, al ciudadano a quien se le entregue, sino que el mismo ciudadano a quien se le entregue la información, con conocimientos de informática, puede tener acceso a información de carácter confidencial que es almacenada en esos sistemas.
En este caso, entonces, considero pues que si bien por parte del ciudadano él ostenta un derecho pues de acceso a la información, también se debe tomar en cuenta pues el interés superior, el interés público, ¿verdad? En este caso, y el instituto pues está también obligado a resguardar o a propiciar pues el resguardo de la información confidencial que en esos sistemas se almacena. Y en ese sentido pues yo solicitaría pues que así fuera resuelto en la resolución definitiva de ese instituto, no ordenando pues al ministerio que se entreguen esos códigos fuentes. Solamente, muchas gracias. Bien, vamos a conceder nuevamente la palabra y por última ocasión al ciudadano para que pueda realizar su derecho a réplica sobre lo mencionado, en este caso por el ente obligado, y asimismo su petición a este pleno de comisionadas y comisionado. Así que le doy la palabra, señor Carranza Flores. Okay. Gracias nuevamente, estimado pleno. Yo quiero decir de que primero, bueno, ustedes que conocen esto saben perfectamente que estamos hablando de códigos fuentes que según nuestra legislación son documentos, ¿verdad? Según la legislación de propiedad intelectual, estamos hablando de documentos, ¿verdad? Y eso es así. Luego quisiera decirles de que como lo que nos compete en este es sobre la información, nuevamente confirmar de que el lineamiento técnico, que es la parte más como el corazón de esto, avala perfectamente que no solamente avala, obliga a que los códigos de los sistemas sean compartibles, o sea, los documentos que existen, ¿verdad? Es decir, además, el tema de transparencia es vital, y para los que nos ven también por Facebook, tienen que saber de que justamente cuando es al revés, ¿verdad? O sea, que a medida la institución promueve poner sus códigos en Internet, es así como surgen mecanismos de verificación de la población para saber qué está sucediendo con la codificación que está haciendo el ministerio. Este es un proceso de contraloría, ¿verdad? Es decir, que deben haber mecanismos de saber cómo se codifica y procesa la información a la administración pública. Ese es nuestro derecho como ciudadanos, ¿verdad? Además, con respecto a la seguridad, ¿verdad? Al contrario, el que estén ahí es completamente necesario, porque solo así se puede garantizar qué está sucediendo con nuestra información, ¿sí? Solo así se puede garantizar de que en efecto los datos no están siendo manipulados a través de los flujos a lugares donde no deben ir, o hay fuga de datos, ¿verdad? Si esos códigos no están disponibles, nosotros somos los perjudicados, porque no hay forma de saber qué en realidad está pasando ahí, ¿verdad? Es la óptica contraria a la que el ministerio hace alusión, y precisamente con todas estas pruebas que yo he dado, quiero decir de que justo antes del 2011, en los acuerdos y en los lineamientos técnicos pasados, hay un antes y un después. Antes del 2011, los ciudadanos no podían legalmente tener acceso a los códigos fuentes. Después del 2011, gracias a los lineamientos técnicos, por fin se da la oportunidad a los ciudadanos de sí tenerlos, porque es por ley que los puedan tener. Y de que, nuevamente digo, el corazón de los sistemas ha sido publicado, ha estado
o más años publicados por internet ha sido compartido con ciudadanía. Yo he presentado los documentos donde se ha presentado con ciudadanos, que no soy yo, ¿verdad? Eso, y además los códigos han estado por mucho tiempo ya, donde todo el mundo los ha podido observar. Entonces, bajo eso solicito, ¿verdad?, que se publiquen nuevamente, porque durante el proceso se han perdido códigos de los dos sistemas, el CIAP y el CIF. Es decir, había un retroceso en la información pública, ¿verdad? Primero, que se restauren los códigos que ya existían y que se publiquen los otros restantes, que son 30. No son códigos antiguos. Ustedes en los listados van a ver que son sistemas ya desarrollados del 2011 en adelante, ¿verdad? Y que si es necesario que se haga una versión, y de hecho debe existir una versión pública donde no haya ningún tipo de interferencia, de que haya una posible interferencia de un externo, de un tercero, ¿verdad? Eso es vital, eso es vital. Lo que se hace es verificar cómo se maneja el flujo de la información. Los datos no están ahí, ¿verdad? Los datos nunca van a estar ahí, ¿verdad? Entonces esa es mi solicitud, que se vuelvan a restaurar los que ya estaban, y que para los siguientes, para los 27 siguientes a los que la ciudadanía tenemos el derecho por lineamiento técnico de saber cómo están esos documentos, ¿verdad?, y de poder compartirlos y de poder hacerlo todo según el lineamiento técnico lo dice, ¿verdad? Bajo eso solicito al Pleno que dé la oportunidad de que se publiquen, si es necesario, que se le dé un margen de tiempo al ministerio para que valide cada uno, ¿verdad? Para que valide cada uno, así como dicen que se validan, y entonces los publiquen, y que hayan fechas establecidas para la liberación de estos códigos, ¿verdad? Bajo un proceso de liberación donde ellos, al igual que los otros sistemas, no tengan ningún tipo de miedo a que esto sea así, y que se abran a la ciudadanía y a la innovación y a esta nueva forma de Contraloría, que es la que todos los ciudadanos queremos, solamente. Muchas gracias. En igual sentido, le vamos a conceder la palabra al licenciado Morán Cáceres para que realice su última intervención manifestando su petición en concreto a este pleno de comisionadas y comisionados. Gracias, comisionada presidente. Pues primero ratificar pues lo ya expresado. Considero yo que en este caso el ciudadano está oponiendo su interés muy particular, en este caso, ¿verdad?, a tener acceso a esos códigos sobre la base pues del derecho de acceso a la información que todo ciudadano tiene, ¿verdad? No obstante, como yo ya lo mencionaba anteriormente, solicito pues al instituto que se tome en cuenta el principio constitucional de que el interés público priva sobre el interés particular, ¿verdad? Y en este caso es debido al tipo de información, claro, o sea, sí existe la obligación y está en los lineamientos como el ciudadano apelante lo manifiesta, pero existen excepciones, ¿verdad? Y en este caso las excepciones son debido a la información confidencial que se almacena en esos sistemas, la cual pues es responsabilidad, como lo establece la LAIP, de los funcionarios, ¿verdad?, resguardar esa información. El apelante mencionaba pues que sería una manera de saber si esos datos están siendo bien utilizados o no, que si hay flujo. Eso pues no queda en duda, que no hay ningún flujo pues por el momento. Sin embargo, todos los testigos, ustedes los han escuchado, han afirmado que los riesgos existen, ¿verdad? Y no digamos ahora pues si se le proporciona la llave pues a una persona, que serían, para el caso de esos códigos fuentes, el riesgo sería mucho mayor de que esa información confidencial pudiera ser accesada por cualquier otra persona, ¿verdad? Y recordemos pues que, como ya lo mencionaba, la LAIP también, si bien
le ordena pues al instituto que garantice el acceso a la información, también le ordena pues que garantice el resguardo de la información confidencial, e incluso lo establece como infracciones muy graves la divulgación de información confidencial. Claro, no es la información confidencial en sí lo que se le estaría entregando al ciudadano apelante, pero sí una herramienta con la cual alguien con conocimiento de informática podría acceder a ella, ¿verdad? En ese sentido, pues, ratifico lo que yo ya les había mencionado. Todos los testigos han sido unánimes al afirmar que el riesgo existe de divulgación de esa información confidencial, y mi petición concreta, ratifico, sería a este honorable pleno que confirme la resolución del ministerio o del oficial de información y pues no ordene al ministerio la entrega de esos códigos fuentes solamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto pues concluimos la intervención de las partes, pero previo a finalizar la audiencia voy a consultar a las comisionadas y al comisionado para ver si tienen alguna pregunta de índole aclaratorio, en este caso para las partes intervinientes. Entonces consulto a las y el comisionado. Bueno, me indican que no hay preguntas. De mi parte tampoco hay preguntas, por lo tanto vamos a concluir esta audiencia manifestándoles que el presente procedimiento queda en el estado de dictar la resolución definitiva, la cual se les será debidamente notificada por los medios ya establecidos en este procedimiento. Les agradecemos nuevamente por la conexión por este medio y dar impulso así al presente procedimiento. Con esto concluimos la audiencia. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, feliz día a todos.